Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí con ustedes. Ya vimos la unidad número 1, la unidad número 2 y hoy vemos la tercera y última unidad de lectoescritura. Y en esta unidad vamos a ver la forma correcta de comunicarnos con las funciones según el propósito con el que quiero comunicarme y también teniendo en cuenta los elementos que participan en la comunicación. Así de que prepárense porque va a estar buenísimo. Y al final vamos a cerrar con el tema de leer para escribir. Importante, ojo, leer para poder escribir muy bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, esta es la tercera y última unidad de nuestra cátedra de lectoescritura. Aquí vamos a ver la forma correcta de comunicarnos y cómo nos enseña esto a leer para así poder escribir. Iniciamos con la forma correcta de comunicarnos. Y aquí, en esta presentación, vamos a observar cuáles son las funciones del lenguaje. Ojo, en esta primera parte vamos a ver según su propósito comunicativo. Recuerden que toda la información está aquí y cuando vamos a evaluar cada una de las unidades lo haremos de forma práctica, ¿ok? De forma práctica. Las funciones del lenguaje según el propósito comunicativo. Ya nosotros sabemos, lo hemos hablado, que la comunicación es el acto de recibir y transmitir mensajes. Eso se llama un feedback o una retroalimentación. Yo recibo y transmito mensajes a través del habla, a través del lenguaje no verbal o kinésica, a través también de un sistema de símbolos compartidos, como por ejemplo la escritura. ¿Qué funciones tiene el lenguaje según el propósito comunicativo? Bueno, está la función informativa, que la veremos poco a poco, aquí la tenemos también su definición y poco a poco la iremos observando. La función instructiva, la función persuasiva, la función motivadora, la función de expresión emocional, la función de control y la función de interacción social. Repito, estas son las funciones del lenguaje según el propósito comunicativo. Y también veremos en esta unidad las funciones del lenguaje, pero según los elementos que intervienen en ella. ¿Recuerdan que en la primera unidad hablamos de los elementos que intervienen en la comunicación? ¿Lo recuerdan? Bueno, son el emisor, el receptor, el canal, el contexto, el mensaje y lógicamente el código o la forma como yo me voy a comunicar, ¿ok? La función principal del lenguaje humano es comunicar, pero vamos a ver las funciones del lenguaje según los elementos que intervienen en ella. Y aquí hay varias funciones. Aquí lo vemos, las funciones que son las que más se ven en las diferentes obras literarias y no tanto en la vida, digámoslo, normal de nosotros, aunque cuando hablamos de una forma normal de comunicarnos, bueno, cuando estamos de pronto siendo románticos, lo hacemos en función poética, el mensaje poético. Y cuando estamos expresando nuestras emociones, podemos hablar de la función emotiva. Mejor dicho, aquí vamos a empezar a ver cuáles son estas funciones de acuerdo a los elementos de la comunicación. Está la función emotiva, expresiva o sintomática. Esta función se basa principalmente en el emisor, el que emite el mensaje. Viene la función metalingüística. Aquí hablaremos de, o explícitamente hablaremos de el lenguaje mismo que se utiliza para poder comunicar o entregar el mensaje. La función poética o estética, ojo con eso, un efecto estético, el mensaje, la forma como yo voy a decorar para hablar, para decir, para expresarme. Está la función apelativa o conativa. Esta función es expresamente para, o hablamos expresamente de el receptor, quien recibe la comunicación. También hablaremos de la función fática o de contacto en esta tercera y última unidad, y es la de contacto, es el canal. Ojo, estamos hablando de la comunicación de acuerdo a la función de la comunicación de acuerdo a los elementos que actúan o intervienen en ella.
llega también la función referencial, o representativa o informativa. Esta se centra en el contexto. Ya hablamos de qué es el contexto, ¿no? Una cosa es hablar un tema, si estoy en un parque, si estoy en una escuela, y depende de lo que diga y a lo que me refiera, el contexto es muy importante para definir lo que me están diciendo. Ojo, lo habitual en el lenguaje cotidiano es que se combinen varias funciones en un mismo texto. O sea que yo puedo encontrar función referencial en una, función en varias, perdón, en un solo texto encontrarme varias de estas. Función referencial, función emotiva. ¿Por qué? ¿Por qué me lo podría encontrar? Bueno, porque son los elementos de la comunicación y por ende tengo que encontrármelos 1, 2, 3 o de pronto todas las 6 funciones de las que vamos a hablar en esta unidad. También vamos a hablar, ya para dar un cierre a esta unidad, la forma, vuelvo y repito, no, la forma no es la forma correcta de comunicarnos. Vamos a hablar de leer para escribir. Ojo, leer para escribir, ¿cómo así? Sí, si yo aprendo a leer bien, con todos los hábitos, con todas las técnicas que tuvimos anteriormente en cada una de las unidades, yo voy a leer de otra forma. Porque leer no es solamente hojear un texto, no, leer no es solamente mirar, no. Leer es un bello y complejo proceso. Leer es observar, como lo dice aquí, admirar, examinar, analizar, interpretar, juzgar, apropiarnos de lo que estamos leyendo, escuchar, porque al yo leer me puedo escuchar también. Eso me hace pensar, me hace interrogar y me hace analizar si realmente lo que yo estoy leyendo es lo que yo estoy comprendiendo. Leer lo es todo, chicos, y aquí lo vamos a mirar claramente. Leer es comprender lo escrito. ¿Y cómo yo comprendo lo que escribo? Pues porque cuando lo leo, lo entiendo. Si no, estoy escribiendo mal. ¿Ok? Yo en esta unidad debo aprender a ser consciente de por qué y para qué leo. Debo mirar cómo el texto está organizado. Debo tener un buen léxico. Si yo voy a hablar de medicina, hombre, tengo que tener un léxico de médico o de al menos de químico que conozca recetas, normas, porque si no, no voy a poder tratar el tema. Si voy a hablar de recetas de cocina, pues debo ser al menos, bueno, mínimamente un cocinero experto que sepa cocinar. Yo, por ejemplo, les aseguro que no podría hacer un libro de esto, no podría escribir de eso. Les podría escribir de la comunicación. Entonces, eso me ayuda a mí para tener las verdaderas bases o la forma como yo debo orientarme a lo que a mí me gusta para leer y luego, ¿por qué no?, para escribir. Ojo, miren esta frase tan buena, me encantó y la quise compartir con ustedes. Si lo veo, puedo tal vez recordarlo. Si lo veo y lo escucho, seguramente podrá serme de alguna utilidad. Pero si lo veo, lo oigo y lo hago, jamás podré olvidarlo. Ojo, ojo con eso. ¿Y la escritura? Bueno, ya nosotros sabemos que la escritura, hablamos de los grafemas, ¿se acuerdan? Bueno, la escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma. En este caso hablamos de nuestro idioma, el idioma español. Les voy a llegar a la parte que ustedes deben hacer, lo más importante. Cuando yo escribo, debo tener claridad en lo que voy a escribir, pensar cuál es mi objetivo al yo escribir y organizar las ideas. Aquí están los pasos exactos para yo escribir de la forma correcta y para que cuando alguien lea, entienda. Los 7 pasos están aquí, ustedes los vamos a mirar detenidamente todos, pero aquí es lo más importante. ¿Cuáles son esos 7 pasos para yo redactar cualquier texto? Bueno, identificar el tema. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de la luna. Bueno, empecemos a estudiar entonces acerca de la luna. Registrar las ideas, ordenar las ideas. Yo redacto un primer borrador, lo miro, lo examino, miro que no tenga errores, ojo, que no tenga ni errores ortográficos, ni errores de pronto de redundancia.
debo examinar muy bien estos errores que contenga el borrador y perfeccionarlo. Corrijo el borrador y me voy luego a una redacción final. Aquí vamos a hablar de las diferentes formas de escribir, cómo yo puedo redactar, cómo puedo hacerlo de la mejor manera y vamos a hacer unos finales alternativos. Por ejemplo, para que hagamos un ejercicio correcto de esto, les voy a decir a ustedes que piensen, este examen final para ustedes va a ser así de pronto, piensen en un cuento infantil, el que más les guste, el que más les guste. Escriban, redacten y a ese cuento infantil denle un final alternativo. No el final que está, otro final. ¿Qué puede pasar con Caperucita Roja y el lobo feroz cuando se encuentran? ¿Qué pudieron hacer los tres cerditos diferente para cambiar el final del cuento? Rapunzel, ¿qué pasó con Rapunzel y el amor que encontró? Todos los cuentos infantiles van a tener un final alternativo y así vamos a aprender a redactar y a leer, ¿por qué no?, con más emoción, con más pasión. Si aprendo a escribir, a redactar bien, pues lógico, también voy a disfrutar de leer esos textos que yo mismo esté escribiendo. ¿Ok, chicos? Recuerden que todo el material de esta unidad 3 está en su plataforma. Revísenla, analícenla y cuando nos veamos vamos a hablar de sus inquietudes, sus dudas, todo lo que tenga que ver inherente a nuestro tema. ¿Ok? Que estén bien. Espero que de verdad les haya gustado todo este trabajo que hicimos en lectoescritura. Espero que les quede, que hagan todos los ejercicios, que practiquen la técnica vocal, que practiquen la expresión corporal o kinésica, que ya sabemos cómo se llama, que empiecen a hacer ese trabajo de retroalimentación, de feedback, de aprender, de leer, de escribir. Espero que de verdad esta cátedra de lectoescritura les haya gustado. A mí me encantó. Espero que nos volvamos a ver más adelante y esta fue la tercera y última unidad. Pásenla bien.